Excelente día para todos, yo soy Fabi. Estamos en este tutorial haciendo estas estrellitas, que es el complemento final para mi collar que les estoy compartiendo, que quise hacerme, que estoy ocupando cadena también y bueno, los tutoriales tanto de la flor como del corazón los estaré dejando en la descripción para que ustedes si quieren, si gustan, pueden ir a checarlos, a ver los tutoriales si no los han visto, ¿sale? Por lo pronto, en este video haremos esta estrellita. Tal vez sí lo hacen con Miyuki. Yo la verdad es que no ocupo mucho el material, Miyuki, porque pues mis piezas son más con mostacilla, con Shakira, pero si ustedes lo hacen con Miyuki les va a salir súper hermoso, ¿sale? Aquí porque la Shakira está un poquito más gordita, como más aplastadita, pero en Miyuki les saldrá hermoso este trabajo y se verá súper lindo. Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Mari Ran que nos comparte estos aretes. Están preciosos, están muy bonitos estos aretes, la combinación, no se diga, está preciosa, muchas gracias. Y también para Artesanías Mi Bajaju, que nos comparte esta pieza que hizo, está preciosa esta pieza, busquen este Instagram, esta pieza en Instagram está muy, muy linda. Muchísimas gracias a las dos por compartir estos bellísimos trabajos. Me encuentran en Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal. Allí con muchísimo gusto yo recibo todo lo que quieran presumir de estos trabajos. Lo presumo aquí con todo el gusto del mundo. Vamos a comenzar con este tutorial. Necesitaremos Shakira calibrada del número 11 en vino, naranja, amarillo calabaza, amarilla, azul rey, y estoy ocupando hilo omega del número 50, es el que más les recomiendo para este tipo de trabajo. Y solamente es ocupar una hebra. Vamos a comenzar colocando una Shakira vino. Llevamos hasta casi el fondo, vamos a dejar una distancia y esta servirá también como tope. Voy a meter una y voy a meter otra vez. Vamos a comenzar con esta estrella. Metemos una vino, una naranja y de donde salimos volvemos a entrar por la misma Shakira. Vamos de regreso. Quienes ya vieron la flor que hicimos, es completamente lo mismo, ¿sale? Metemos una naranja, pasamos por la naranja de la línea de abajo. Bueno, no lo mismo, pero es la misma técnica. Metemos una amarillo calabaza, pasamos por la Shakira de arriba, vamos apretando, metemos una amarillo calabaza, pasamos por la Shakira de la línea de abajo y metemos una amarilla, metemos por la Shakira de la línea de arriba, metemos una amarilla, pasamos por la línea de abajo, por la Shakira de la línea de abajo, metemos una amarilla, pasamos por la Shakira de la línea de arriba, metemos una azul rey, pasamos por la Shakira de la línea de abajo, metemos una amarilla, pasamos por la Shakira de la línea de arriba,
Metemos una amarilla, pasamos por la chaquira de la línea de abajo, metemos una amarilla, pasamos por la chaquira de la línea de arriba, metemos una amarillo calabaza, pasamos por la chaquira de la línea de abajo, metemos una amarillo calabaza, pasamos por la chaquira de la línea de arriba, metemos una naranja, pasamos por la chaquira de la línea de abajo, metemos una naranja, pasamos por la chaquira de la línea de arriba, metemos una vino, pasamos por la chaquira de la línea de abajo y por último metemos una vino, pasamos por la chaquira de la línea de arriba. Vamos con la siguiente línea. Así queda este inicio. Hay que apretar muy bien, ¿sale? Vamos con la siguiente línea. Metemos una vino y una naranja. Pasamos en medio del siguiente par, del primer par. Acomodamos y subimos por la naranja. Metemos una amarillo calabaza, pasamos por en medio de del siguiente par, y subimos por esta amarillo calabaza. Metemos una amarilla, pasamos en medio del siguiente par, y subimos. Metemos una amarilla, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo una amarilla, pasamos en medio del siguiente par, subimos. Metemos una amarilla, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par y subimos por la amarillo calabaza. Una disculpa. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos por la naranja. Aquí voy a hacer el amarre de este sobrante, ¿sale? Antes de poner esta última. Voy a pasar en medio, o más bien por la amarillo calabaza anterior.
tenemos que reforzar bien esta parte del inicio porque no queremos que se nos regrese el hilo o que ocurra algún accidente de que salen todas las chaquiras y se desbarate nuestro trabajo. Por eso hay que hacerle un buen amarre, que estemos seguras o seguros de que va a resistir. Yo voy a pasar por esta naranja. Si ustedes quieren pasarlo varias veces y si su hilo se lo permite, adelante, lo pueden hacer. Para que no hagan el nudo. Yo aquí sí voy a hacer nudo. Aquí voy a subir. Y aquí yo voy a hacer mi nudo. Hay que desenredar constantemente nuestro hilo por si se les enreda fácilmente para que no ocurra algún accidente. Aquí voy a amarrar. Y ya que estamos aquí, yo haré un nudito doble, que quede bien apretadito y que casi no se distinga. Ya que tienen su nudito, ya pueden cortar el sobrante del tope. Cortamos sobrante. Y continuamos con nuestro tejido. Ustedes ya lo detallarán más. Continuamos con nuestro tejido. Volvemos a pasar por esta naranja. Y metemos. Metemos un abino. Pasamos nuestra aguja en medio del par anterior. Y subimos por esta última abino. Así va quedando. Vamos con la siguiente vuelta. Metemos un abino y una naranja. Pasamos nuestro hilo en medio del siguiente par. Y subimos por la naranja. Hay que acomodar bien. Metemos una amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos por esta amarillo calabaza. Metemos una amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos por esta amarillo calabaza. Metemos una amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una amarilla. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos por esta amarilla.
Metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una vino, pasamos en medio del mismo par anterior y subimos por la vino. Acomodamos. Y pasamos. Metemos la siguiente línea, una vino y una naranja. Pasamos en medio del primer par y subimos por la naranja. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio y subimos. De nuevo una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos. De nuevo una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una vino, pasamos en medio de este último par, igual que el anterior. Acomodamos y volvemos a subir por esta última vino. Vamos con la siguiente línea. Metemos dos vino y metemos en medio de este primer par y subimos. Metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos.
De nuevo una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. Metemos una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par. Uy, se me salió. Bueno, ya acomodé la que se me había salido. Subimos por la amarillo calabaza. Metemos una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. Metemos una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Sigue una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. De nuevo una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. Y por último metemos una vino. Pasamos en medio de este último par. Y subimos por esta vino. Vamos a regresar nuestro hilo. Metemos aquí y regresamos nuestro hilo solo para hacer el pico de la parte superior. Metemos en la siguiente vino hacia abajo. Pasamos hacia arriba por la siguiente vino. Metemos en la siguiente vino hacia abajo. Y en la siguiente vino subimos. Aquí es donde tenemos que salir. Vamos a armar el pico. Metemos en medio de este de este siguiente par. Y anudamos, hacemos un nudo y antes de jalar por completo metemos nuestra aguja y ahora sí ya jalamos completo. Metemos una vino y una naranja. Metemos en medio del siguiente par y subimos por esta naranja. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos con la siguiente línea. Metemos nuestra aguja en medio de este primer par y antes de jalar por completo, pasamos la aguja en medio y hacemos un nudo. Volvemos a meter una vino y una naranja. Pasamos en medio del siguiente par y subimos por la naranja. Metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos por la vino.
Vamos con la siguiente línea. Metemos nuestro hilo en medio de este primer par y antes de jalar por completo hacemos un nudo. Metemos 2 vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Y ahora aquí vamos a hacer nuestro, em, el puente para nuestro gancho. Yo voy a meter aquí 4 vino y voy a pasar por la siguiente chaquira. De nuevo hacia la parte de arriba, meto por la siguiente chaquira para reforzar bien este puente y que no quede tan frágil. Y ahora sí, ya bajamos y vamos a pasar por donde nos permita la chaquira hasta llegar a la primer chaquira vino de la línea de inicio, la primera línea, ya sea que salgan aquí o acá, pero allí vamos a retomar la segunda parte. Metemos. Ustedes busquen alguna ruta en donde les permita pasar sin ningún problema. Y ya estamos aquí. Continuamos con la segunda parte. Metemos una vino y una naranja. Pasamos en medio del primer par y metemos. Subimos por la naranja. Metemos una amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Amarillo calabaza sigue entonces. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una amarilla. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par y subimos. Volvemos a colocar una amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par y subimos por esta amarillo calabaza. Metemos, son 3 amarillo calabaza. Sigue igual un amarillo calabaza. Pasamos en medio del siguiente par y subimos por esta misma. Metemos una naranja. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. Y por último metemos una vino. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos por esta vino. Vamos con la siguiente línea. Metemos una vino y una naranja. Pasamos en medio de este primer par y subimos por la naranja. Metemos una naranja.
pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par y subimos, de nuevo amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos, de nuevo una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos, de nuevo una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una vino, pasamos en medio de este último par y subimos, vamos con la siguiente línea, metemos dos vino, pasamos en medio del primer par y subimos por esta segunda vino. Metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una amarillo calabaza, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos, sigue una vino, pasamos en medio del siguiente par, metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par, subimos y por último metemos una vino
y pasamos en medio de este último par, igual que la anterior, y subimos. Y vamos de regreso, subimos por esta última vino que colocamos y vamos de regreso, pasamos por la siguiente vino, bajamos, pasamos por la siguiente vino, subimos, pasamos por la siguiente vino, bajamos y por la siguiente vino, subimos. Vamos a terminarla haciendo el pico. Metemos en medio de este siguiente par entre la vino y la naranja y antes de jalar por completo, hacemos un nudo. Metemos una vino y una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos por la naranja. Metemos una naranja, pasamos en medio del siguiente par, subimos y metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos con la siguiente línea. Metemos nuestro hilo en medio de este primer par y antes de jalar por completo hacemos nuestro nudo. Metemos una vino y una naranja, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una vino, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos a terminar esta estrella. Metemos nuestro hilo en medio de este primer par y antes de jalar por completo hacemos un nudo. Metemos 2 vino y pasamos en medio del siguiente par y subimos. Y aquí, bueno, aquí sí, igual si lo van a ocupar para collar y quieren hacer esta unión, también tienen que hacer lo mismo que acá. Y si solamente así lo van a terminar para arete, yo voy a colocar una más y voy a pasar por la chaquira del lado contrario y ya de aquí donde me permita, voy a empezar a pasar mi hilo por donde me permita la chaquira y ya donde crean que ustedes ya están seguras de que no se regrese el hilo, de que no se van a salir las chaquiras, allí hacen el corte final y listo. Así quedaría nuestra estrella. Espero que les haya gustado. Yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente tutorial con algo más. Cuídense mucho, chao.